Hoy lunes 29 de junio del 2020 repasaremos en nuestra materia de español lo que es el lexema y el gramema en las palabras. Los invito primero a ver este video y enseguida estoy con ustedes para hablar acerca de este tema. ¿Qué es un lexema? Un lexema es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Veamos un ejemplo. La palabra niño, niñería, niñito, niñez, niñera. Como puedes observar, la parte en amarillo es la raíz. El lexema se divide en independiente y dependiente. Hablemos del lexema independiente. El lexema independiente es aquel que va solo, es decir, no va acompañado de un morfema. Por ejemplo, lápiz y árbol. Hablemos del lexema dependiente. El lexema dependiente es el que va acompañado de uno o más morfemas. Por ejemplo, deporte, deportivo y deportista. La parte que está en negro es el lexema, lo demás es el morfema. ¿Qué es un morfema? Un morfema es la parte de la palabra que varía. Permite completar su significado o formar nuevas palabras a partir de la palabra primitiva. Veamos unos ejemplos. Niños, cafetería. El morfema indica tanto el género como el número. Si el morfema es un verbo, también indica la persona, el tiempo y modo. El morfema se divide en flexivo y derivativo. Hablemos del morfema flexivo. El morfema flexivo es aquel que indica el género, número, persona, tiempo y modo. Por ejemplo, niño, niña, niños. Si es verbo, corría, correremos. El morfema derivativo. El morfema derivativo es el que permite formar palabras derivadas a partir de una palabra primitiva. Si va delante de la raíz, se denomina prefijo, y si va detrás, se denomina sufijo. Por ejemplo, cafetería, cafetero. Ejemplo de prefijo. Rehacer, subcontratar. Bien, como pudimos recordar en el video, las palabras se forman por dos partes que son el lexema y el gramema. Y vamos a repasar el día de hoy y a recordar lo que es el lexema y lo que es el gramema. Bien, como veíamos, el lexema va a ser la parte de la palabra que no cambia, ¿verdad? Esta que siempre permanece igual. Y aquí tenemos un ejemplo. Deporte, deportivo, deportista. Y tenemos que esta parte que está en rojo es la parte que llamamos lexema, la parte que no va a cambiar, que siempre va a permanecer igual. ¿Por qué? Porque al decir nosotros deporte, deportivo, deportista, lo único que cambia es esta parte que está después de la T y a la cual la vamos a llamar gramema. La parte de la palabra que sí va a cambiar siempre va a ser el gramema. Ahora también nosotros veíamos
que existe lo que es el lexema dependiente, que es como este ejemplo que tenemos aquí, y el lexema independiente, ¿de acuerdo? Y bueno, el lexema independiente, como tenemos aquí abajito, es lápiz y árbol, que también lo pudieron observar ustedes en el video. ¿Por qué se les llama lexemas independientes? Bueno, porque ellos van a funcionar como palabras sin necesidad de que vayan acompañados de un gramema. Por eso tenemos aquí el ejemplo de lápiz y el ejemplo de árbol. Nosotros podemos formar con la palabra lápiz, lapizote, lapicito, lapicera, ¿verdad? Pero independientemente de que formemos otras palabras con estos lexemas, ellos pueden funcionar como palabras independientes también. La palabra lápiz nosotros la conocemos, ¿verdad? Como un objeto con el que usamos para escribir y puede funcionar así sin ayuda de ningún gramema. Puede ser, por eso se le llama independiente. Igual con la palabra árbol. Nosotros diremos, pues existe también la palabra arboleda, arbolito, arbolote, sí, pero independientemente de estos gramemas, aunque no los lleve, la palabra árbol funciona independiente y tiene un significado independiente. No necesita forzosamente de un gramema, como este primer ejemplo de deporte. Nosotros si le quitamos a esta palabra la E o si le quitamos a esta palabra la I, la V y la O, no va a tener ningún significado, nada más diría deport, pero no tiene ningún significado esta palabra. Entonces por eso se les llama lexemas dependientes, porque son dependientes de los gramemas, necesitan de ellos para tener un significado, para que la palabra tenga un significado. Si aquí a deport le agregamos la E, ya tiene un significado porque ya es un deporte. Si nosotros aquí a deport le agregamos la I, la V y la O, ya dice deportivo, ya tiene un significado, es un lugar donde la gente va a practicar algún deporte. Si aquí le agregamos la I, la S, la T y la A, dice deportista, ya nos está hablando de una persona a la que le gusta hacer ejercicio, a la que le gusta hacer deporte. Pero si no tuviera estos gramemas, esta palabra no tendría ningún significado. Entonces, por eso a estos se les llaman dependientes, porque necesitan de los gramemas para poder funcionar. Y los independientes, los lexemas independientes, como son los que ya les mencioné, que son lápiz y árbol, funcionan sin ningún gramema, tienen su significado independientemente de que lleven un gramema o no. Esta sería la diferencia entre los dos tipos de lexemas, que son independientes y dependientes, como lo pudieron ver ustedes también en el video. Ahora también los gramemas, que son la parte de la palabra que sí cambia, ¿verdad?, le van a dar un significado diferente a cada lexema. Los gramemas pueden dar un significado de verbos, pueden dar un significado de personas, de tiempo, de género y de modo. Por ejemplo, cuando funciona como verbo, podemos ver algunos ejemplos como correr, corría, corrieron, correrán, y vemos cómo va cambiando allí el gramema y se le van dando diferentes significados. También puede funcionar el gramema como persona, ¿verdad? Cuando utilizamos el lexema para niño, podemos decir niña, niñera, niñería. Entonces ahí le estamos dando diferentes significados al gramema. Podemos hablar también de género. En el lexema niñ, donde podemos decir niño o podemos decir niña. Ahí ya se le está dando un género, ya sea masculino o femenino. Vemos cómo puede cambiar de acuerdo al gramema que acompañe a este lexema en la palabra niño. También podemos hablar de modo, ¿verdad? Se le puede dar un modo distinto al gramema de acuerdo a lo que se esté hablando. Por ejemplo, aquí deportivo, deportista se refiere a una persona, ¿verdad? Deportivo se refiere a un lugar. Entonces ahí estamos cambiando de modo. ¿Por qué? Porque puede ser un lugar, puede ser una persona o, como dice aquí, puede ser referirse a un deporte. Entonces vamos a ver aquí que el gramema, aparte de ser la palabra que cambia, va a ser la parte que le va a dar un significado diferente a la palabra. El lexema nunca va a cambiar, nunca va a dar otro significado, siempre va a ser lo mismo. Pero ya cuando va acompañado de un gramema, entonces sí, ya le va a dar un significado distinto a la palabra. Ya va a cambiar. No es lo mismo decir deporte, ¿verdad? Básquetbol, fútbol, a decir deportivo. ¿Por qué? Porque un deporte es
algo que se puede realizar, jugar fútbol, jugar básquetbol, pero ya un deportivo es un lugar donde se va a practicar este deporte. Entonces vemos cómo de acuerdo al gramema que lo acompaña al lexema va a tener un significado distinto, ¿de acuerdo? Entonces, espero que con esta explicación ustedes hayan podido recordar nuevamente lo que es el lexema y lo que es el gramema en una palabra que también se refieren como nosotros lo conocemos como familia de palabras. La familia de palabras también nosotros vemos que, por ejemplo, en flor puede ser florero, florería, florista. Ahí vemos también cómo en esta familia de palabras va cambiando lo que es el gramema y permanece lo que es el lexema en la palabra flor. El lexema en la palabra flor sería pues esta, flor. Y también podemos ver aquí que flor es un lexema independiente. ¿Por qué? Porque ese lexema flor puede funcionar o tiene un significado independientemente de que lleve gramema o no lleve gramema. Si ustedes al lexema flor le agregan florería, florero, florista, si le agregamos ese gramema pues ya va a tener otro significado, pero en sí el lexema flor tiene un significado independiente, así como lápiz, así como árbol, ¿de acuerdo? Entonces, esto es también como nosotros lo conocemos, como lo que es la familia de palabras. Espero que hayan ustedes podido recordar este tema, que no tengan ninguna complicación y bueno, que podamos realizar sin ningún problema sus ejercicios que están en plataforma, que ya saben ustedes que los vamos a estar resolviendo y trabajando en Zoom. Y cualquier duda que surja de acuerdo a los ejercicios en el trabajo de Zoom, pues lo vamos a ir ahí resolviendo, vamos a ir ahí contestando sus dudas para que no haya ningún problema con este tema y que ustedes puedan recordar y manejar fácilmente lo que es el gramema, lo que es el lexema en unas palabras y puedan identificarlos sin ningún problema. Bueno, pues agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado este tema que recordamos, que lo repasemos sin ninguna complicación y nos vemos más tarde en Zoom. Muchas gracias por su atención.